RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida a esta hora y el agradecimiento por el tiempo que nos da el doctor Víctor Zamora Mesías, ex ministro de Salud, gerente general de Gobierna Consultores. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme con ustedes, señor Lizardo. Sí, doctor, en esta oportunidad quisiera por favor que nos pueda detallar o expresar su conocimiento respecto a cuál es el trámite que se da cuando una persona fallece, ¿no? ¿Quién es el que emite los certificados de difusión? ¿El Ministerio de Salud va para la RENIEC? Porque ahora hay una confusión. El ministro da una versión y hoy la propia jefa de la RENIEC, la doctora Carmen Velarde, da otra. ¿Nos puede detallar, por favor, esta situación? Bueno, en primer lugar, creo que el hecho de que tengamos a dos funcionarios del mismo Estado contradiciéndose acerca de un dato tan sensible debilita la confianza que tenemos en el sistema de registros, tanto de nacimiento como de defunciones del país. El daño que se le está haciendo a la reputación y a la confiabilidad de los documentos tan sensibles es enorme. Pero vamos por partes. Hay que entender que el sistema de registro de funciones tiene tres patas. Uno es certificar la defunción. Eso lo hace un médico. Luego el médico emite un certificado de defunción y envía este dato a la RENIEC. La RENIEC es quien registra la defunción, hace el acta de la defunción. De hecho, cuando usted necesita un documento de nacimiento o de defunción, no se lo pide al ministerio, se lo pide a la RENIEC, quien le da el documento oficial. Y la tercera pata es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que va contando el número de personas que nacen y el número de personas que fallecen, ¿no? Datos poblacionales. Esas tres patas, ¿cómo funcionaban antes de la pandemia? Un médico certificaba la defunción, firmaba, sellaba, ponía su huella digital y se lo entregaba al familiar. El familiar iba a la oficina registral, que normalmente es el municipio, para registrar la defunción, como se hace con el nacimiento. Se va al municipio y se registra la defunción. El funcionario del municipio revisaba la firma, el sello y la huella digital y actuaba como notario y decía, es válido. Y lo registraba en la RENIEC. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia, las oficinas de la RENIEC y de los municipios cerraron. Por lo tanto, ya no había ese control de la firma, del sello, del nombre, ¿no? Ya no había. Entonces, y además aumentaron el número de fallecimientos. Se necesitaba mucho más médicos elaborando certificados de defunción. ¿Qué hizo la RENIEC? Le pidió al Ministerio de Salud, a las clínicas, que le manden los nombres de los médicos que podían firmar. Y el Ministerio y todos le enviaron los nombres de los médicos, su colegio médico, a la RENIEC en hojas Excel a través de correo electrónico. ¿Qué hacía la RENIEC? Disculpe que sea tan detallado. No, está bien. La RENIEC, yo médico del Ministerio de Salud, me asignaba, doctor Zamora, esta es su clave para que usted haga certificado de defunción en línea en su computadora. ¿Sabe cuál era la clave que otorgaba la RENIEC, señor Lizardo? La clave de seguridad para que usted ingrese. El número de su DNI. Siempre. Siempre. O sea, decía, Víctor Zamora, su clave de acceso por primera vez es su DNI. Imagínese qué clave tan segura es esa, que es el número de mi DNI. Entonces, en nuestro sistema hay cientos, si no miles de médicos que nunca han hecho un certificado de función, pero que existen en la RENIEC como certificadores y que pueden usar, si alguien tiene el colegio médico y el DNI, ingresan fácilmente. Se hizo vulnerable entonces, doctor. Por supuesto, se hizo vulnerable. La RENIEC, a su vez, retiró los controles de huella digital, firma, porque ya no se podía hacer. ¿No ves que no había un sistema que pudiera procesar esos datos? Entonces, durante la pandemia,
se estableció un sistema digital de registro de fallecimientos. Ese sistema, señor Lizardo, no ha regresado a la normalidad prepandémica, en que uno no ha regresado en su totalidad, en que uno llega el certificado al municipio, etcétera. Porque ahora muchos de los procedimientos son en línea. Entonces, como usted bien lo ha señalado, la RENIEC, que es el titular del registro de la defunción, en todo el proceso, le quitó los sellos de seguridad al sistema. Y ahora vemos, en este caso, que es político, cómo se han encendido las alarmas. Pero hace 2 semanas una radio nacional también registró 2 fallecimientos en Piura, que no existían. En plena votación. Correcto. Entonces, lo que yo estoy señalando el día de hoy es que esto, como nos ha hecho perder la confianza, si los registros de función son verdaderos o falsos, lo que se debe hacer es recuperar parte de la credibilidad perdida a través de una auditoría externa. ¿Cuántos certificados o cuántos registros de fallecidos son falsos? Mediante una auditoría. Y lo más inmediato que hay que hacer es una auditoría, y esa se puede hacer de 2 maneras. Una auditoría privada externa o una auditoría internacional del Sistema de Naciones Unidas, de su Departamento de Estadísticas y Registros Médicos. Eso parte por una decisión política. El país tiene que aceptar que su sistema es vulnerable, y que ha sido vulnerado y que necesita ser auditado. Y segundo, necesita recursos financieros para contratar a los expertos. Pero lo de la plata es lo de menos, se necesita voluntad política. En este momento el daño reputacional es enorme. Ahora, doctor, ¿es cierto que la base de datos del Ministerio de Salud es una de las bases de datos que tiene mayor protección en el país? ¿Usted como ministro, exministro, nos puede rectificar? Es correcto. Los sistemas del Ministerio de Salud son altamente protegidos porque nosotros manejamos datos muy sensibles. Pacientes portadores de enfermedades de distinta naturaleza, claro, en las cuales no se puede vulnerar la titularidad de la persona a menos que esta persona libere el dato. Entonces, nuestros sistemas son altamente, no significa que sean invulnerables, pero son ciertamente altamente protegidos. En el caso de fallecimientos, el rol de los médicos y el rol del Ministerio de Salud es emitir el certificado de defunción. El registro se hace en la RENIEC. Lo mismo pasa con nacimientos. Nace un niño, el médico da el certificado de nacimiento, pero el registro oficial de nacimiento se hace en la RENIEC. Como producto de eso se genera el DNI. Entonces, la titular de la RENIEC trata de responsabilizar al Ministerio de Salud o al médico firmante de esa, o quien haya sido firmante de ese certificado, para evadir su responsabilidad como RENIEC. Porque acá se registra la misma persona que no sé si será casualidad o no, que registró a este personaje que, como sabemos, en política, pues, que brindó la casa de Zarratea en Breña al presidente, y también ha registrado la muerte la supuesta muerte de la fiscal de la Nación. Es una misma persona. Según lo que hemos escuchado brevemente hace unos instantes a la titular de la RENIEC, a la doctora Carmen Velarde, es decir, que ellos, bueno, lamentablemente no cuentan con la foto para saber qué persona es, si pueden verificar si esa persona está muerta o no, porque ya vienen esos datos precisamente del Ministerio de Salud. Bueno, a declaración de parte, relevo de prueba. Si ella no tiene forma de controlar quién entró a su sistema, la institución que es responsable de darle la clave a la persona, a usted, señor Lizardo, si usted fuese profesional médico, a usted le da la clave. Por lo tanto, yo RENIEC, titular del dato, debo tener completa seguridad de que quien está ingresando el dato es usted, señor Lizardo, y no otra persona. Claro. Esa no es responsabilidad del MINSA. El MINSA es responsable por curar, por tratar y eventualmente certificar un fallecimiento,
pero no es responsable del manejo de datos de esta característica. Para eso existe la RENIEC. Y qué pena es que esto se dé en nuestro país en tantos momentos de crisis, de haber pasado la pandemia, doctor, y que por medio de una comunicación, vamos a decirlo, fue Radioprogramas del Perú, que también se dio a conocer este caso, ¿no? Que el propio médico haya llamado a decir, yo no he hecho ningún acta de defunción, no es mi firma ha sido falsificada, porque si no, no pasaba nada, doctor. Pero es completamente posible lo que dice el colega. Como le vuelvo a repetir, si a mí me dan para abrir mi cuenta electrónica solo mi DNI, imagínese, es facilísimo que cualquier persona abra una cuenta en la RENIEC conociendo mi DNI. Y emitir certificado de difusión en nombre de Víctor Zamora, y sin que yo siquiera sea conocedor de que ese evento está produciéndose. Pero voy al otro lado, señor Lizardo. Se pone en cuestión hasta las elecciones generales. Se pone en cuestión actos jurídicos, como por ejemplo una herencia. Claro. Se pone en cuestión los números y las estadísticas de defunción, incluso del COVID, o de cualquier otra enfermedad, las tasas de mortalidad infantil. Todos esos datos en este momento entran en enorme cuestionamiento. Así es. Ese es el daño institucional. En todo caso, también acá tendría la participación para una investigación la Contraloría, ¿no? Pero por supuesto, pero para que no haya reparos de carácter político de una sociedad tan polarizada como la nuestra, yo creo que la auditoría debería ser externa. Creo que incluso debería convocarse a las Naciones Unidas para que venga un equipo especial y hacer esa auditoría, evitar la contaminación del entorno político ríspido que tenemos en este momento y tratar de salvar la confianza en la RENIEC que tantos años nos costó crear. Y esto se tiene que hacer con urgencia, doctor, porque se tiene que devolver esta confianza, ¿no? Es una situación grave, porque no solamente es este caso político, y como usted bien lo ha dicho, es un caso que se puede dar en cualquier situación, ¿no? Herencias, en casos judiciales, es muy grave. Me imagino, por ejemplo, los bancos. Exacto. Me imagino, por ejemplo, las notarías en este momento. Deben estar en una crisis enorme de saber si los documentos que están por firmar o que han firmado tienen validez jurídica. Así es. Bien, doctor, vamos entonces a estar atentos a cuál es el pronunciamiento pues, de las autoridades del propio Poder Ejecutivo y seguramente también del Congreso de la República para ver cómo se puede arreglar esta situación que se ha dado a conocer en las últimas horas. Queremos aprovechar, doctor, también para consultarle, porque ya se ha confirmado que va a llegar el lote de vacunas de la viruela del mono ya en estos días, y que cuál es su apreciación respecto a esta última declaración que ha dado el presidente de la República, que se va a formar una comisión para tener una propia planta de producir vacunas. ¿Se puede dar ello, doctor, en nuestro país? Bueno, la idea en general siempre es bienvenida, ¿no? Doy la bienvenida y felicito de que hayamos logrado, por el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, tener acceso a las vacunas, como el resto de los países de América Latina. Sin embargo, lo de la planta de la vacuna, formar la comisión, es el paso más sencillo, pero es un paso positivo. Esperemos que esta comisión empiece por aquello que es más fácil. Por ejemplo, tenemos que recuperar la capacidad como país para producir la vacuna para la fiebre amarilla, por ejemplo. Claro. La vacuna para la viruela, que la producíamos hasta los años 70. Nosotros éramos exportadores de vacunas. ¿No producimos ninguna vacuna en la actualidad, doctor? En absoluto. No solamente hemos perdido la capacidad que teníamos de producir vacunas, sino hemos perdido la capacidad para producir sueros contra venenos de la araña y contra el veneno de la mordedura de las serpientes, que antes producíamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué tanto descuido? ¿Por qué ese retroceso? El retroceso más grave se produjo en la década de los 80 con la onda neoliberal de que aquello que puede producir el sector privado, que el sector estatal no lo produzca. Entonces se fue cerrando la capacidad del Estado para producir bienes que incluso el sector privado no hace. Usted va a pedir un suero contra la mordedura de serpientes del sector privado y no lo encuentra. ¿Por qué? ¿Quién lo producía antes? El Estado. Nosotros tenemos que importarlo de Brasil actualmente. Antes producíamos para América Latina.
Esa capacidad la tenemos que restablecer. Igual que para la fiebre amarilla. Podemos producir para el Perú, para Brasil, Colombia, Ecuador, nuestros países vecinos amazónicos. Yo creo que esta comisión debería empezar por ahí, por aquello que es posible hacer con los recursos limitados que tenemos. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable por estar nuevamente con nosotros aquí en SR. Muy agradecidos de nuestra parte. Que pase un buen fin de semana, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Hemos estado con el doctor Víctor Zamora Mesías, ex ministro de Salud, gerente general de Gobierna Consultores. RCR, la red que comunica y une al Perú.